Lo primero que se hace en las ecuaciones exponenciales es procurar que esta base sea similar a esta base. Ahora, si se dan cuenta, esta base y esta se parecen porque este 16 lo puedo calcular a través de una base 4. ¿Cómo es que lo hacemos? Pues primeramente vamos a... En el miembro derecho no voy a hacer nada porque aquí ya tengo la base 4. Lo que voy a hacer va a ser en el miembro derecho, perdón, en el miembro izquierdo no hago nada porque ya tengo la base 4 y en el miembro derecho sí voy a hacer algo. Entonces lo que hago es en el miembro derecho aplicar la propiedad de los exponentes. Acuérdense que la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo un 1 entre una base elevado a un exponente negativo, yo puedo escribir el recíproco, o sea, puedo escribirlo con exponente positivo y en lugar de estar en el numerador está en el denominador. Y también lo que voy a hacer es calcular, o más bien sería factorizar. Lo voy a hacer por pasos para que lo vayan viendo más detenidamente. Aquí yo tengo un 4 elevado a la 2x cuadrada más x. Ahora, como mi objetivo es que esta base se parezca a esta base, entonces yo lo voy a expresar como un 1 entre 4 al cuadrado. Si se dan cuenta, en ese momento las bases ya se parecen. Entonces lo único que me hace falta es que esta base no esté en el denominador porque yo la tengo en el denominador. Entonces, además de factorizar, voy a aplicar la propiedad de los exponentes. Eso quiere decir que si yo tengo un exponente que es negativo, lo puedo escribir en el numerador con exponente positivo. O específicamente para el caso que estamos viendo, si yo tengo un exponente aquí en el denominador que es positivo, entonces la propiedad de los exponentes me permite que ahora pueda escribir esta misma base, pero con exponente negativo, y en lugar de escribirlo en el numerador, lo escribo en en lugar de escribirlo en el denominador, lo escribo en el numerador. Eso me lo permite las propiedades de los exponentes. Entonces, no solamente estoy factorizando, sino también estoy aplicando la propiedad de los exponentes, y por eso aquí puedo escribir que es un 4 elevado a la menos 2. Acuérdense que aquí en el denominador era 4 a la 2, pero como lo estoy escribiendo en el numerador, por eso lo puedo escribir como un 4 elevado a la menos 2, y todavía esto debe de estar elevado a la menos 3, porque así nos lo están diciendo en nuestro ejercicio. Entonces, ya teniendo eso, lo que puedo hacer es aplicar las leyes de los exponentes. La ley de los exponentes me menciona que si yo tengo una base elevada a un exponente y esto lo vuelvo a elevar a otro exponente, el resultado va a ser la base elevado a la multiplicación de los exponentes. Entonces, lo único que yo debo de hacer es multiplicar esos dos exponentes. Obviamente, cuando multiplico, pues también necesito aplicar la ley de los signos, porque son signos iguales y la multiplicación o división de signos iguales es positivo. Por lo tanto, aquí voy a tener un 4 que está elevado a la 2x cuadrada más x, y eso es igual con un 4 elevado a la 6. Ahora bien, yo puedo calcular logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Sin embargo, no es necesario porque existe algo que se denomina la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía menciona que si yo tengo tres elementos y dos son iguales, el tercer elemento es igual. Entonces, si observan, este elemento que se llama base es idéntico que este elemento que se llama base. Por lo tanto, ya va un elemento que es igual. Ahora bien, el otro elemento es todo completo. Si yo tengo una base elevado al exponente, todo esto se llama potencia. Si yo tengo una base elevado al exponente, esto se llama potencia. Y si se dan cuenta, aquí estoy diciendo que son iguales. Entonces ya hay dos elementos que son iguales. El primer elemento es la base, que había sombreado en verde, y el siguiente elemento es la base elevado al exponente que estoy teniendo aquí en esta marcación, y por este símbolo me están diciendo que son iguales. Por lo tanto, como ya hay dos elementos que son igual, el tercer elemento puede ser igual. Eso menciona la ley de la tricotomía. Y el tercer elemento que hace falta ahí es el elemento que hace referencia al exponente. Por lo tanto, aplicando la ley de la tricotomía, yo puedo decir que esos dos exponentes son iguales. Por lo tanto, puedo escribir que el 2x cuadrada más x es 6. Ahora bien, por ser una ecuación de segundo grado, la ecuación de segundo grado me implica que yo debo de igualar a 0 para poder resolver la ecuación a través de una factorización. Por eso lo que voy a hacer es una operación inversa, y este número que está sumando, la operación inversa es una resta,
Por lo tanto a mí me queda un 2x cuadrada más x menos 6 igual con 0. Ahora bien, lo que debo de hacer es factorizar. El método de factorización es un método que se denomina ax cuadrada más bx más c. Ese método de factorización lo que implica es lo siguiente. Lo primero que van a hacer es multiplicar este número 2 por este número 6. Si multiplican esos dos números, el resultado de esa multiplicación me da un número 12. Entonces, de lo que trata el método es que tú calcules las posibles parejas que te den esa multiplicación de 12. Y las posibles parejas es multiplicar 1 por 12, la otra es multiplicar un 2 por 6, la otra es multiplicar un 3 por 4. Fíjense cómo me estoy yendo en orden para no perder alguno, ¿no? El que seguiría es el 4, pero el 4 ya lo tengo aquí. Por lo tanto, solamente hay 3 parejas que multiplicados me dan ese 12. Ese es parte del método de factorización. Entonces, lo que yo debo de elegir es la pareja que logre que esos números sumados o restados me dé por resultado este número, que si se dan cuenta es un más 1. Entonces, si yo pienso en esta pareja, sumados o restados, puede ser que me dé un 13 si lo sumo y un 11 si lo resto. Por lo tanto, no me está dando el 1, que es el coeficiente del término lineal. Entonces, esa pareja no me sirve. Me voy con la siguiente pareja. Si yo lo sumo me da 8, si yo lo resto me da 4 y tampoco me da el 1 que está aquí. Vuelvo a repetir, esa es parte del método de factorización. Pero si agarran esta pareja, ahí sí se puede, porque sumados son 7 y restados son 1, que es el que yo tengo aquí. Entonces esa pareja es la que yo voy a elegir para reescribir lo que yo tengo. Y entonces aquí voy a escribir un 2x cuadrada, aquí voy a escribir el menos 6 igual con 0, y lo único que voy a hacer es que esos dos números los voy a escribir de tal manera que sumados o restados me den precisamente este coeficiente. La manera es siempre escribir primero el número grande. Y si primero escriben el número grande, va a resultar que voy a tener un más 4 menos un 3 para que me dé este 1. Pero debido a que estamos hablando de las x, entonces debo de respetar el que sean términos semejantes y va a ser un 4x menos 3x. Con eso ya estoy logrando que ahora sí estos se puedan factorizar de una forma más fácil, que es precisamente el método de factorización de máximo común divisor. Hay diferentes maneras de ver esta factorización, ¿no? Pero esta que les estoy explicando es la más adecuada porque voy repitiendo métodos que ya conozco. Entonces el método de máximo común divisor es detectar qué número divide a estos dos. Recuerden que es el divisor máximo y obviamente el común. Entonces de ahí me doy cuenta que primeramente lo primero que divide a los dos es el número 2, porque en los dos resulta que son pares, por eso el 2 divide a los dos. Y también en el otro, la x pues es común, por lo tanto esa x yo sé que divide a los dos. Y entonces el método de factorización lo que me va a estar diciendo es que yo debo de hacer la división. Entonces este 2x cuadrada lo voy a dividir entre este factor, que es el máximo común divisor, y si hacen la división de elemento por elemento, este 2 entre este 2 me da 1, y x cuadrada entre la x me queda solamente la x, y ese resultado lo escribo aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo con el siguiente. Aquí tengo un más 4x que lo divido entre el 2, y dividiendo elemento entre elemento, primero tendré que dividir el más entre más, que me da obviamente positivo. Este 4 entre este 2 me da un resultado que es 2, y por último esta x entre esta x me da un 1, que multiplicado por el 2 pues sigue siendo 2, y ahí terminó la factorización. El método concluye en esa parte. Luego hacemos lo mismo con esos dos términos. Reviso cuál es el máximo común divisor, o sea cuál es el que divide a los dos. Y si se dan cuenta, lo primero que divide a los dos, lo primero que es común es el signo negativo. Y lo otro que divide a los dos, pues precisamente es el número, donde el que divide a los dos es el número 3. No puedo hablar de una letra porque solamente uno de los dos términos tiene letra. Entonces escribo el paréntesis, y ese paréntesis, el factor que va a aparecer en ese paréntesis, va a obedecer también a la división. Y entonces divido el menos 3x, lo divido entre el menos 3, y haciendo la división elemento entre elemento, resulta que menos entre menos me da más, 3 entre 3 me da 1, y la x entre el 1 que me dio, pues ya tengo la x. Y hago lo mismo con el menos 6. Este menos 6 lo divido entre este menos 3, dividiendo elemento entre elemento, es menos entre menos me da más, y 6 entre 3 me da 2. Y entonces aquí me empiezo a dar cuenta que otra vez vuelvo a tener un máximo común divisor, que es este elemento que es común. Acuérdense que el máximo común divisor me dice cuál es el elemento común y que los divide. Entonces yo me voy a dar cuenta que otra vez factorizando por máximo común divisor, este es el que divide
porque es un número común. No puedo pensar en los números porque uno es 2 y es 3, y no puedo pensar en la variable porque aquí tiene variable y de este lado no tiene variable. Entonces, el máximo común divisor, o sea, estoy repitiendo el método, el máximo común divisor es solamente la función exponencial, que es x más 2. Y entonces, si volvemos a repetir el método, que es dividir este entre este, me voy a dar cuenta que la división solamente es de la función exponencial entre la función exponencial. Acuérdense que este se le llama función exponencial porque es una base elevada a un exponente que es 1. Por eso le llamamos función exponencial. Entonces, si tú haces la división de estos tres elementos que forman el término entre la función exponencial, pues se van a dar cuenta que estoy dividiendo función exponencial entre función exponencial y me queda 1. Por lo tanto, lo único que no se divide es el 2x, y ese precisamente es el número que voy a escribir aquí. Aquí escribo el 2x. Y hago lo mismo con el siguiente término. Todo este término que está formado de signo, coeficiente y función exponencial, lo divido entre solamente la función exponencial. Por lo tanto, esta función exponencial entre esta función exponencial me da 1, y lo único que me queda es el menos 3. Ese menos 3 es el que debo de escribir como resultado de la división. Y en ese momento ya tengo la factorización. Entonces, lo único que hace falta es satisfacer a la ecuación. Pero satisfacer a la ecuación, que es algo que me enseñaron en álgebra, solamente obedece, satisfacer la ecuación, obedece a que debes de ver la operación inversa que está en este paréntesis y la operación inversa que está en este paréntesis. Vamos a hacerlo poco a poco. La x sub 1, o sea, el primer valor, solamente va a obedecer a esta operación y lo vas a considerar como operación inversa. Por lo tanto, aquí vas a escribir un menos 2 y ese es tu primer resultado. ¿Cómo lo verificas? Pues resulta que si este menos 2 lo sustituyes aquí, menos 2 más 2 te da 0, y este 0 por el demás paréntesis te va a dar 0. Por eso ahí puedes verificarlo que sí está bien el cálculo basándose solamente en la operación inversa. Y el otro resultado, el x sub 2, va a obedecer a las operaciones inversas que tú ves en el segundo paréntesis. Fíjate cómo la primera operación es una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, y por eso lo primero que voy a escribir como operación inversa es el más 3, aunque obviamente el signo más no se escribe y solamente se escribe el 3. Entonces ese provino de la operación inversa de la resta. Y luego, si observan, aquí hay un 2 que está multiplicando, por lo tanto la operación inversa de la multiplicación es una división, y aquí solamente lo escribo entre 2, y este es el segundo valor que satisface a la ecuación. Por lo tanto, si ustedes quieren comprobar, si este 3 medios lo sustituye acá, resulta que el 2 por el 3 medios me va a dar 6 medios, y 6 medios es 3, y 3 menos 3 me da 0, y este 0 multiplicado por el otro paréntesis haga que se cumpla la ecuación, y con eso ya estoy resolviendo la ecuación exponencial. Entonces lo único que hace falta es precisamente saber cuáles son los conceptos que estoy aplicando para poder saber qué es lo que estoy haciendo, porque sí, definitivamente en la duda que me mandaron estaba así como que muy oscuro, ¿no? De dónde salía cada una de las situaciones por las cuales podían llegar a la solución.